que, no sé si tengo bloqueado el chat. A ver, déjame ver un segundo. Está para vos, profe, nomás. ¿Por defecto o yo hice algo que quedó así? No sé, porque algunas salas lo estaban poniendo así, capaz que ya quedó así. La clase pasada lo pusiste así, profe. La clase pasada lo puse, sí, pero no me acuerdo cómo fue que hice. El tema es que les quería decir eso, que no me di cuenta que, que no me llegaban los chats. Porque como yo me conecto por la computadora para ver el chat y en la computadora no me aparecen porque soy como un estudiante más, digamos, no vi nada de lo que escribieron. Ah, ponete como cojo, ¿Y eso cómo se hace? seleccionate en los participantes y en más, creo que es ahí, para A ver, asignar con ojos. Y después creo participante. que aparece ya en el chat para mandar. O si no, no sé, ahí ya sí tienes que hacer algo. Espera, me voy a seleccionar. No me encuentro. Acá estoy. Puedo hacer coanfitrión. Está. Y con eso me llegan. No sé, a ver, fíjate, ponete, profe, y tratamos a ver si te aparece para mandarte un... O me cambio de anfitrión, no pasa nada si me cambio de anfitrión, ¿no? Ah, no, porque no voy a poder compartir, no puedo cambiarme. Pongo No, profe, a ver, aparte. ponete como cojos, a ver si aparece. Me puse. ¿Aparece? A ver, manden algo, Sí, a ver si me llega. ahí te mandé una foto. Sí, me llega. Ay, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, me está llegando. Bárbaro. Está genial. Así funciona. Entonces, ahora los mensajes los mandamos a Salafín o a Viviana. A Viviana. Ah, ok. Hay uno que se llama Viviana Gubitosi. No, a Sala Fin no mandes porque no la voy a ver. Ah, ok, ok. Manden al que dice Viviana Gubitosi, que soy yo desde la compu. En el Fin Sala 5 soy yo desde la tablet. ¿Está? Bien. Esperen que... Bueno, cuéntenme un poquito mientras que abro la hoja y todas las cosas estas. ¿Cómo van? ¿Cómo van con el Bien, curso? supongo. Bien. Yo creo que lento. ¿El práctico? ¿Bien? Empecé a hacer la parte de conjuntos y eso. Ahí va, ¿no? Que es el práctico 1, ¿verdad? No, en el práctico No, 2 el pone. 2. En el 2. ¿Y el 1 de qué es? El 1 era No, el repaso. 1 es repaso, tipo, nada de lo que vimos casi estaba en el 1. Es Ah, ok. repaso de otras cosas. Como Ok. lo que deberías tener, ¿no? De conocimiento. Ah, ok. Profe, producto cartesiano, ¿lo falta darlo o algo? ¿O teníamos que leerlo en otro lado o algo así? Eh, yo no lo di, pero ¿dónde lo usan? En el En el práctico. práctico. En unos Ah, ejercicios. pero eso se lo pueden presentar al de práctico, ¿no? O sea, o si quieres yo se los doy rapidísimo, es re cortito. Y es fácil eso. O sea, es simplemente agarrar, si quieren lo hacemos. No les estoy compartiendo la pantalla, espera. Es un número del primer conjunto, multiplicarlo Pero lo por hago todos los rapidísimo números del ya, porque otro, si no, no me va a dar tiempo de hacer todo lo demás que tengo que hacer, ¿está? O sea y que, así. ¿les estoy compartiendo algo o no? No, No. No. Esperen un poco, no sé qué hice. Acá, compartir. No, me equivoqué, perdón, dejar de compartir. Listo, ahí sí. Está. Les doy rapidito el producto cartesiano para que lo usen en el práctico y después seguimos con lo que tenemos que hacer. No me interrumpan mucho. Entonces, el producto cartesiano en realidad necesitan dos conjuntos, A y B, o puede ser el mismo conjunto A las dos veces. Y el producto cartesiano se define como esta cosa, ¿sí? Que son simplemente pares, son pares ordenados, donde el A tiene que estar en A y el B tiene que estar en B.
¿sí? Es este conjunto que se forma así, con esos pares ordenados. Lo importante es que están ordenados. Son pares ordenados. A y B tiene que tener el mismo tamaño. No, por eso, no. A y B pueden ser cualquier cosa. No tienen que tener el mismo tamaño, no tienen que tener la misma cantidad de elementos, nada. Pueden ser el mismo, pero pueden ser distintos. ¿En álgebra lineal en qué están? ¿Vieron R2, por ejemplo? En matrices. Matrices. Todavía no llegamos DRN. a ver R2, vectores y eso. Ah. Vamos a entrar con Ok. matriz. Porque, por ejemplo, van a ver después que R2 es R producto cartesiano R. Ah, no, sí, eso lo vimos. ¿Eso lo vieron? Es eso. O sea, trabajamos con... Más que nada lo mencionó en un momento cuando puso un conjunto de solución que puso R3 como producto cartesiano de R. Ahí va. Está. Es eso. Es nada más que eso. Simplemente que acá, en vez de agarrar R como A y R como B, agarramos un A y un B cualquiera y ponemos elementos de ese conjunto. ¿Sí? Es eso nada ¿Y más. cómo Son se esos grafica pares. una función ahí? Eso, ¿cómo lo aplico? No, es que no aplicas nada. ¿Qué quieres aplicar? Para hacer práctico, como Como dijeron, para crear totalmente. subconjuntos, ¿no? Podés crear subconjuntos, agarras cosas más chicas. Por ejemplo, yo que sé, si A' es un subconjunto de A, vos podés agarrar el A', ay, me quedó mal la letra, podés agarrar el A' producto cartesiano B, y eso te queda un subconjunto del A por B. O sea, si agarrás el A' producto cartesiano B, esto va a ser un subconjunto del A producto cartesiano B. ¿Sí? O sea, si A es una cosa finita, con estos elementos, pónganle, y B es esta cosa finita acá, con estos elementos que están acá, el A por B me queda la cuadrícula. ¿Qué? ¿Dónde? Incluido. El símbolo No, de es el símbolo de incluido. Es el símbolo de incluido. Esta semana, ¿hasta cuándo deberíamos saber sobre números reales? ¿Cómo? Sobre números reales, ¿qué tendríamos que saber esta semana? Bien claramente. No entiendo. ¿Cómo? No te escuché. Sobre números reales que debemos saber claramente, o sea, esta semana. Es lo que voy a dar ahora. Lo que pasa es que alguien me preguntó producto cartesiano para hacer práctico y les expliqué esto rapidito. Números reales tenemos pila de cosas para dar, que son las que voy a dar ahora. O sea, el A por B, si tiene números finitos, le va a quedar esto. Le van a quedar todas las cosas así, del cuadriculado este. O sea, si este es A y este es B, el A por B son todos los cuadraditos, los puntitos estos. Profe, Sí, ¿eh? tengo una consulta, perdón, es rápido. Sí, En el sí. práctico del primer ejercicio, cuando vos pedís que se terminen los subconjuntos, estás diciendo que sea el número, o sea, esté el número 2 elevado a la cantidad de elementos de un conjunto, ¿verdad? Y eso te da la cantidad de subconjuntos que hay. Sí. Por lo tanto, cuando pedís que hayan dos elementos, hablas de 1 y 2, y cuando pedís que hayan 3, hablas de A, B y C. Sí, puede ser, sí. Bien, ok, Es una es forma de eso. decirlo. Gracias. Dale. Entonces vamos a empezar con la parte de los reales. O sea, lo que vamos a hacer ahora, el objetivo de lo que vamos a hacer ahora entre esta clase y la clase que viene, es construir el cuerpo de los reales, ¿sí? Lo que queremos hacer es construir los números reales. ¿Sí? Axiomáticamente, o sea, porque ustedes más o menos ya conocen lo que son los números reales, pero vamos a construirlo bien. ¿Ah? Entonces, para eso agarramos, ya le ponemos el nombre que le vamos a poner, o sea, nuestro conjunto se va a llamar R, la misma notación que usamos siempre, o sea que R es un conjunto no vacío. ¿Ah? Y que tiene dos operaciones. ¿Sí? Con una suma, que va de R por R, ya que dimos producto cartesiano recién, ahí lo puedo usar, que va de R por R en R, o sea que agarro un real, otro real, y lo sumo. ¿Está? O sea, la suma de un xy me da x más y, que también es un real. ¿Está? Y tengo una multiplicación también, que también va de R por R en R. ¿Está? Y la multiplicación de un par xy me da xy, el producto. Estas son las operaciones que conocemos. ¿Está? Entonces,
Para construir los números reales necesitamos ponerle propiedades a este conjunto. ¿Tá? Y esas propiedades que le vamos a poner son los axiomas que se conocen como los axiomas de cuerpo. ¿Tá? O sea, son las propiedades que van a cumplir que va a cumplir este conjunto. Axiomas de cuerpo. ¿Tá? Entonces, van a ver que son 6 axiomas. Y después tenemos 3 axiomas más que son los axiomas de orden. ¿Tá? Entonces vamos a empezar con los de cuerpo, que son 6. Profe, Sí. una pregunta. ¿Viste que dice R es un conjunto no vacío con... ¿Y eso qué significó? Cuando estas dos operaciones. O sea, pero ese es un más. Sí, es un más y una multiplicación. Tiene esas bien. dos operaciones. Y la suma de X y Y pertenece a R, dice ahí. Ahí va, y el producto también. Tiene 2 operaciones que son la suma y el producto. ¿Está? Bien, entonces los axiomas de cuerpo vamos a empezar. El 1 es lo que se conocen como la propiedad conmutativa. ¿La conocen? Sí. Sí. Hasta en frase, digamos. O sea que lo que significa es que x más y, para la suma la hacemos y para el producto también vale. X más y es lo mismo que y más x, y lo mismo pasa con el producto. Hacer x por y es lo mismo que hacer y por x. ¿Sí? O sea que el orden en que sumo y el orden en que multiplico no importa. Eso es lo que me está diciendo la propiedad conmutativa, que es el axioma 1. ¿Sí? ¿Se entiende la propiedad? O sea que yo puedo sumar como yo quiera. ¿Tá? Yo los ordeno como yo quiera para sumarlos y los ordeno como yo quiera para multiplicarlos. ¿Tá? Ese es el 1. Después tenemos el axioma 2. Que es la asociativa. ¿Tá? Que ahí lo que necesito son 3 elementos. Necesito 3 elementos para sumar. Entonces, si tengo x más y más z, esto va a ser lo mismo que hacer x más y después sumarle z. ¿Sí? O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que para sumarle 3 elementos cualquiera, x, y z, lo que puedo hacer es sumar primero el y con el z y después sumarle el x, o primero sumo el x con el y y después le sumo el z. Y eso me da lo mismo. O sea que yo puedo sumar como yo quiera. Acá me están preguntando, sí, inducción es la clase que viene. Sí, tenemos que dar inducción y la construcción de los reales esta semana. ¿Está? ¿Se entiende esta propiedad entonces? Y lo mismo pasa con el producto. Si tengo 3 elementos, x, y z, y los quiero multiplicar, puedo primero multiplicar el y por z y después multiplicarlo por x, o puedo multiplicar primero el x con el y después multiplicarlo por z. ¿Está? Y esto de vuelta es para todo x, y z en los reales. ¿Se entiende la asociativa? O sea que junto y sumo en el orden que yo quiero. Eso es lo que significa. ¿Está? Después tenemos el axioma 3, que lo que hace es vincular la suma con el producto. ¿Está? Es la propiedad distributiva. Que es la distributiva que ustedes conocen de siempre. ¿Sí? O sea que si hago x y lo multiplico por un y más z, esto me va a quedar lo mismo que hacer x por y sumarle el x por z. ¿Sí? Y esto también, para todo x, y z, que estén en el conjunto R. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Después viene el axioma 4. Después viene el axioma 4, que es la existencia de neutros. Esta E que pongo torcida significa existencia, ¿tá? Existencia de neutros. Entonces, ¿qué son los neutros? Los neutros son cosas que o sea, cada operación tiene su neutro, ¿sí? O sea, tengo un neutro para la suma y tengo un neutro para la multiplicación. El 0 y ¿Ah? el El neutro de la suma es un elemento que cuando yo se lo sumo a cualquier elemento, me da el elemento que yo tenía. Y el neutro del producto es un elemento, cuando yo lo multiplico por cualquier elemento x, me da el x que yo tengo. ¿Se entiende? O sea que esos neutros, ¿quiénes son? Es el 0 y el 1. ¿Sí? Son números reales y cumplen
que es primero el 0 es distinto del 1, o sea, el neutro de la suma. Este es el neutro de la suma. Y este es el neutro del producto. ¿Está? Son distintos entre sí. Y lo otro que cumplen es que para todo x se cumple que x más el 0 me da lo mismo que 0 más el x, me da x siempre, y que el 1 por x me da lo mismo que x por el 1, me da x siempre. ¿Está? Profe, Sí. en la propiedad distributiva, ¿pusiste Sí. para todo x qué? No se entiende muy bien lo que X, dijiste. Y y Z que estén en los reales. Ah, ok. ¿Sí? Profe, Sí. ¿no hay que decir que existe un único neutro? No, después se puede probar que es único. Ah, Profe, No, ¿puedo volver a o la sea, diapositiva el anterior? axioma solo dice que existen. Sí. Gracias. ¿Y para la división y la resta? ¿Cómo? La división y la Oh, multiplicación, ah, pero de otra manera, y y la la resta resta de la es el suma, pero axioma. a números negativos. Claro, me faltan 2 axiomas más todavía. ¿Sí? Hasta acá tengo nada más, hasta el axioma 4, que es la existencia de los neutros. Una vez que tengo los neutros, como tengo el neutro de la suma, puedo definir el opuesto. Y como tengo el neutro del producto, puedo definir el inverso. ¿Se entiende? Pero necesito los neutros primero. Sin los neutros no puedo construir ni los Perfecto. opuestos, ni los opuestos, ni los inversos. Y esos son los axiomas que vienen ahora. El 5 y el 6, uno es la existencia del opuesto y el otro es la existencia del inverso. ¿Ah? Pero se construyen a partir de que tengas el neutro. Sin neutro no se puede. ¿Está? Entonces el axioma 5 es la existencia del opuesto. Profe, abajo del neutro del 1 que decía. Abajo el neutro del 1, dice neutro del producto, no escribí la palabra producto, puse el puntito de producto. Ah, dale, gracias. ¿Sí? Entonces la existencia del opuesto, ¿qué es? Es que para todo real x, ¿tá? Va a existir un real y, tal que cuando yo se lo sume, me tiene que dar el neutro de la suma. ¿Sí? Y esto, obviamente, por la propiedad conmutativa, me da lo mismo que hacer y más x. ¿Está? Pero que es o sea, el opuesto es el elemento que sumado me da el neutro. ¿Está? También se prueba que el opuesto es único. Si yo tengo dos opuestos, tienen que ser el mismo. ¿Está? Y por último, tenemos lo mismo para el producto. O sea, el axioma 6 ¿sí? Es la existencia del inverso. Acá hay una cosita más que necesitamos que sea distinto de 0. O sea, agarramos cualquier x que esté en los reales, pero que sea distinto de 0. Si el 0 no tiene inverso. ¿Tá? Y entonces existe un i que está en los reales, tal que ahora lo que necesito es que cuando yo los multiplique me dé el neutro del producto. O sea, tal que x por y me da lo mismo que y por x por la propiedad conmutativa y me da el neutro del producto. ¿Tá? O sea que una vez que tengo los neutros, tengo los opuestos y los inversos. ¿Tá? Estos 6 Dice, axiomas existe I perteneciente a los reales, todos los reales acá. ¿Tá? Entonces, con estos 6 axiomas de cuerpo, se deducen todos los teoremas que ustedes conocen de cómo se opera con los números reales. ¿Sí? Todo el tipo de cuentas que sabemos hacer con los números se deducen de estos axiomas. ¿Tá? Profe, ¿Sí? ¿podés explicar de nuevo el axioma 6? El 6, sí, es que cualquier número distinto de 0 tiene inverso. ¿El inverso qué es? Es el único número cuando vos lo multiplicas, por ejemplo, el inverso de 2 es un medio, ¿no? Porque es el único número que cuando vos haces 2 por un medio te da el 1. Porque el 1 es el neutro del producto. Esta Ya propiedad entendí. pasa en general. Vos agarras un x cualquiera y existe un único y, que es el inverso, que cuando lo multiplicas te da el 1. Bien. ¿Tá? Los reales cumplen eso, que por ejemplo los enteros no. O sea, los enteros no tienen inversos. Los enteros no cumplen estos axiomas.
¿Sí? Los números enteros, para los enteros yo no tengo este axioma. Profe, dice xy menos ix es igual a 1 en el axioma 6. No, Igual. dice es igual. No, acá dice es igual. Y en el inverso, Decía- después de x decía es igual a xy 0, es un tal qué. igual ahí por x. ¿Cómo? Sí, es un tal qué. Este es un tal qué y este es un tal qué. No, yo hablaba de lo que está después de x desigual a 0. X distinto de 0. ¿Dónde? Antes Entonces, de que... esto es una flechita entonces. Ah, chita. Profe, ¿puede poner de vuelta la propiedad conmutativa? Sí. Está en la otra. Ahí está. Es que podés cambiar el orden como sumás, es eso nada más. O el orden en que multiplicás. Disculpe, profesora, tengo una pregunta. Gracias. ¿De En nada? la de inversos, Sí. nosotros podemos afirmar que si x está siendo multiplicada por 1 sobre el x, va a Sí. ser siempre aplicado, o sea, siempre va a ser 1, digamos. Sí, es que 1 sobre x es el inverso de x. Claro, eso es lo que asegura, o sea, lo que afirma, básicamente. Sí, es eso. Ah, está. Lo que pasa es que es Claro, notación, o sea, 1 sobre x es la notación para el inverso de x. claro, comprendo. Le agradezco. Bien, entonces lo que les decía, que de estos axiomas se deducen todas las propiedades que nosotros ya sabemos. ¿Tá? Entonces vamos a ver algunas para que vean cómo se deducen, ¿tá? Entonces, por ejemplo, ¿qué propiedades conocemos? Angeliana. Para Distributivo. el opuesto del positivo. Por ejemplo, conocemos esta, a ver, que si tenemos que un número A más un número B me da lo mismo que un número A más un número C, ¿qué es lo que sabemos? B es igual a B y C. C son iguales. Exacto. Vamos a probar esto usando los axiomas, ¿está? Esto se cumple para entonces para todo A. Ay, A. Esperen un poquito que me quedo medio mal. Porque se resta A de los lados de la igualdad y te queda B igual C. Para todo A, para todo B y para todo C que esté en los reales se cumple esto. ¿Está? Entonces, a ver, vamos a hacerlo paso por paso usando los axiomas. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo Porque primero que... utilizamos el axioma del neutro de la suma. Claro, vamos a usarlos en orden, o sea, tenemos que usarlos todos. O sea, tenemos que partir Ok. de que A más B es igual a A más C y tenemos que probar que B es igual a C. ¿Está? Entonces, así, intuitivamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que restar A de los dos lados, ¿no? Y tenemos que sumarle ¿Sí? el opuesto de A. Exacto. O sea, De ambos lados. intuitivamente lo que queremos hacer es sacar la A de ahí. Entonces, para sacar la A de ahí, tenemos que restarla. Restarla no existe todavía. Lo que vamos a hacer es sumar el opuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es garantizarnos que tenemos el opuesto. ¿Cuál es el axioma que me dice que dado A existe menos A? ¿Cuál es? El 5. Axioma 5. Exacto. El axioma 5 me dice que existe menos A, que también pertenece a los reales, y tal que A más menos A me da lo mismo que menos A más A, y me da el neutro de la suma. ¿Sí? Ese es el axioma 5, o sea que ya tengo a menos A. ¿Está? Entonces yo puedo agarrar la ecuación A más B igual a A más C, y puedo sumarle de los dos lados el menos A. ¿Sí? O sea que puedo hacer menos A más B, me va a dar lo mismo que menos A más C. ¿Están de acuerdo? Sí, podemos hacer eso porque sabemos que si le ponemos una cosa en ambos lados de la igualdad se mantiene.
Claro, porque es una igualdad. Si sumo de los dos lados lo mismo, sigue siendo una igualdad. Exacto. Eso no es ningún axioma, es simplemente la propiedad de la igualdad. No usé nada. Pero ahora sí tengo que usar otro axioma, porque ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que asociar, ¿no? Yo tengo el menos A más el A más B, y quiero que se me junte el menos A con el A y que me quede separado del B. ¿Sí? O sea que lo que quiero hacer acá es que me quede menos A más A, todo esto sumado a B, que sea lo mismo que menos A más A, todo esto sumado a C. ¿Eso qué Propiedad axioma es? asociativa. Axioma Claro, 2. ¿qué axioma era? El 2, exacto. Entonces, esto es lo mismo por el axioma 2. O sea, a ver, vamos a ponerlo bien, lo puse mal, perdón. La igualdad no es el axioma 2, lo que es el axioma 2 es pasar para abajo. Entonces, acá, lo que hice de acá a acá fue aplicar el axioma 2. ¿Está? Entonces, que hasta ahora apliqué el axioma 5, no se ve bien acá, que es un 5, el axioma 5 y el axioma 2. ¿Está? ¿Y ahora qué hago? Aplico el 5 de nuevo, porque menos A más A me da 0, y menos A más A me da 0, por el axioma 5. ¿Sí? O sea que esto me queda 0 más B es igual a 0 más C. Acá apliqué nuevamente el axioma 5. ¿Está bien? ¿Y ahora qué aplico? Para 0 más Suma B, ¿cuánto 4. me da? El El neutro. axioma 4. Y ahí el 0 neutro, ¿no? me da B y 0 más C me da C. Acá Sí, apliqué sí, el entendí. axioma 4. ¿Está bien? Y entonces llegamos a que B es igual a C. ¿Está? Entonces todas estas propiedades que nosotros ya sabemos que se cumplen, se prueban a partir de los axiomas. ¿Está? Profe, ¿podrá volver al anterior un segundo? ¿A los axiomas? Sí, al final, ahí, eso. Ya estaba pronto, muchas gracias. Ah, dale. Perfecto. ¿Estás entendiendo entonces la propiedad esta cómo se deduce a partir de los axiomas? Sí. Está, entonces, a ver, fíjense, esta propiedad además, ¿qué otra cosa me dice? Yo tengo que si A más B es igual a A más C, para todo A, B y C, entonces B es igual a C, ¿eso qué me da? ¿La unicidad de quién? De único, digamos. Es la unicidad del opuesto, ¿verdad? Porque si B es el opuesto de A y C es el opuesto de A, si son dos opuestos, yo sé que A más B me da 0 y que A más C también me da 0, y entonces esta propiedad me dice que B tiene que ser igual a C, o sea que los opuestos tienen que ser iguales. ¿Se entiende que acá se deduce la unicidad del opuesto? Sí, se comprende. O la unicidad, o si quieren la unicidad del neutro también. De acá sale la unicidad del neutro. Sí, las dos cosas salen de acá. ¿Lo ven? O sea, de esta propiedad Sí, sí. se deduce la unicidad del neutro y del opuesto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a ver, yo tengo dos opuestos. Le voy a llamar 0 y 0', perdón, dos neutros, ¿está? Tengo 0 y 0', dos neutros. ¿Está? Entonces yo sé que A más el 0, ¿cuánto me da? Me da porque es un neutro. ¿Está? Y a su vez A más 0' también me da A porque es un neutro. ¿Está bien? O sea que entonces lo que tengo es que A más el 0 me da lo mismo que A más el 0'. Entonces, la propiedad que acabamos de probar me dice que 0 tiene que ser igual a 0'. ¿Está bien? Ahí tenías que suponer que 0 era diferente de 0', ¿no? No tengo que suponer Claro, nada, ahí pero partiste, probé ahí que vos lo son que hiciste iguales. fue decir de una que había dos neutros y después te diste cuenta que Exacto, y queda probé uno que son solo. el mismo. Y probé que Está son el perfecto. mismo. ¿No? O Ah, que pero se B deduce a es partir igual a de... C. ¿Eh? El 0' viene a representar el otro 0 de la Claro, de hay la como menos. dos ceros que le llamo 0 y que le llamo 0'. Son dos posibles neutros Para, de la suma. No un 0 vendría para cada lado de la que igualdad. B. Era eso. ¿Cómo? Era un 0 para cada lado de la igualdad que hicimos recién. La igualdad está acá. La No, igualdad de sí, recién es esta. La igualdad de recién es esta.
Está, por eso. O sea, 2 ceros para cada lado. Sí, un 0 y un 0, ahí va. Bien. Dos ceros distintos, digamos. Pero el 0 siempre es el mismo, profe. O sea, B igual C No, y es lo que eso es acabo de igual probar. 0. Es lo que quiero probar. Quiero probar que si hay dos neutros son el mismo. No lo sé todavía. El axioma del neutro no me dice que es único. El axioma Claro, ahí del va. neutro me dice que existe el neutro. No me dice que es único. ¿Sí? Es el axioma 4. No me dice que es único. El 4 solo prueba la ¿Entiendes? existencia de los neutros, entonces ahora la profe lo Claro, que o hizo sea, fue yo sé probar que existe el neutro, pero no sé que cuántos existe uno solo. existen. Yo acabo de probar acá, usando la propiedad esta que probamos recién, la propiedad asterisco esta, usando esta propiedad asterisco, acabo de probar que el neutro de la suma es único. ¿Sí? ¿Se entiende? Con esto probamos que Sí, hay sí. solo un 0. O sea, solo existe un Exacto. neutro. Que solo existe un neutro que le llamamos 0 y ya está. Entonces no tengo por qué poner 0' y tengo por qué poner nada raro. Hay un único neutro. Ah, y lo mismo se puede probar con el opuesto. O sea, se agarran dos opuestos, agarren dos opuestos. O sea, tienen un elemento A. Tienen un elemento A, ¿sí? Y voy a suponer que tengo dos opuestos. Menos A y menos A' son dos opuestos de A. Este lápiz está escribiendo peor, cada vez peor. ¿Sí? Dos opuestos de A. O sea, eso significa que A más menos A me da el 0 y que A más menos A' también me da 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿eso qué significa? Aplico la misma igualdad de recién, o sea, A más menos A y A más menos A', esas dos igualdades me dan lo mismo. O sea, lo que tengo es que entonces el elemento A más el menos A me da lo mismo que el elemento A más el menos A' que tengo ahí. Es lo mismo, es la igualdad que tenía en la propiedad asterisco. O sea que esto implica que el menos A es igual al menos A', y entonces el opuesto es único. ¿Se entiende? O sea, esa propiedad que probamos entonces acá, la asterisco esta, de ahí puedo deducir la existencia, o sea, la unicidad del opuesto y la unicidad del neutro. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Tenemos que ¿Podemos poner mostrar? que es único ¿Qué? para cada A, ¿no? Claro, o sea, a partir de esto ya tenemos probado entonces que cuando hablemos del opuesto, el opuesto es uno solo. Por ejemplo, el opuesto de 2 es menos 2, el opuesto de 3 es menos 3. Sí, es el único. Pero eso se deduce de estos axiomas, o sea, todos los axiomas juntos me permiten probar la propiedad asterisco esta. Y de la propiedad asterisco, simplemente aplicándola trivialmente, básicamente, deduzco las unicidades. ¿Tá? Pero la construcción se basa en los 6 axiomas. O sea, lo importante acá es que lo mínimo que se necesita son estos 6 axiomas. O sea, yo de esos 6 axiomas saco todas las demás propiedades. Entonces no tengo que ponerlas como axiomas. Porque los axiomas son cosas que tengo que suponer sí o sí. ¿Sí? Son cosas que necesito que pasen. Yo esta Se propiedad no podría necesito. intentar demostrar algo más. Se pueden demostrar todo lo que ustedes conocen y saben hacer con los números, se puede deducir de estos axiomas. Todo. ¿Sí? Todas las propiedades que saben hacer con la suma y con la multiplicación se deducen de estos 6 axiomas. Ahora, después, cuando aparecen cosas más complicadas, como las raíces o cosas así, ahí necesitan agregar otros axiomas más, que es lo que vamos a ver después. O sea, todavía, esto no me da todos los reales, todavía. ¿Sí? O sea, lo que me permite construir con esto, o sea, a ver, tengo todos los números, ¿no? Y tengo todos sus opuestos. O sea, que ahí tengo los enteros. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo? Como tengo los inversos, tendría los racionales. Tengo todas las fracciones. Lo que me está faltando es construir los irracionales.
¿tá? Y para conseguir los irracionales hay que usar una cosa que se llama el axioma de completitud, que lo que dice básicamente es que como que no hay agujeritos en la recta de los reales. O sea que yo tengo todo lo que ya sabemos que tenemos con estas propiedades, o sea, los enteros por un lado, los racionales por el otro, y después el axioma de completitud me dice que en realidad entre todas estas rayitas no hay espacios. Yo tengo todo, cubro todo. ¿Tá? Pero eso es un axioma que vamos a ver la clase que viene. La semana que viene, perdón, ese axioma, que se llama el axioma de completitud. Por ahora trabajamos con estos 6, y al final de la clase vamos a agregar 3 más que se llaman los axiomas de orden. ¿Tá? A ver, acá me están preguntando en el chat, y lo mismo del producto haciendo A por B. Sí, para el producto pasa lo mismo, porque lo que vas a hacer que es, tenés que suponer que el A es distinto de 0. ¿Sí, Matías? Matías está preguntando por el chat. Si vos suponés que el A es distinto de 0, vos sabés que existe el inverso de A y haces la misma cuenta. Multiplicás por el inverso de A de los dos lados y te queda que B tiene que ser igual a C. Sí, la propiedad que dice el compañero en el chat es esta, que si quieren la escribo y se las dejo para que la hagan ustedes, que es que si yo tengo para todo A y B real y necesito que el A sea distinto de 0, ¿sí? Si A por B es igual a A por C, entonces B es igual a C. ¿Está? A, B y C, perdón, reales. Está, es la misma propiedad, pero con el producto. O sea, lo que voy a hacer acá es, como el A es distinto de 0, entonces existe el 1 sobre A, que es un real. ¿Está? ¿Ese qué axioma es? El que existe el 1 sobre A es el axioma 6, ¿no? El del inverso. Sí, esto sería el axioma 6. ¿Está? Existe el 1 sobre A. Entonces nosotros sabemos que A por 1 sobre A nos da el 1. ¿Eso qué axioma es? El axioma del neutro, o sea, el axioma 4. Perdón, el mismo axioma. Sabemos esto. Entonces multiplicamos. Tenemos que A por B es igual a A por C. Entonces 1 sobre A por A por B me da lo mismo que 1 sobre A por A por C. ¿Está bien? Aplico la asociativa, que era la propiedad 2, o sea, aplicamos el axioma 2, y entonces nos queda que 1 sobre A por A, todo multiplicado por B, es lo mismo que 1 sobre A por A, todo multiplicado por C. ¿Está? Y ahora, como el axioma del neutro, que es el 4, me dice que 1 sobre A por A me da 1, o sea que esto me quedó 1 por B, y 1 sobre A por A me da 1, 1 por C. ¿Está? Perdón, este es el 6, el 4 Haciendo es esto que otro. estamos probando, no entiendo. ¿Cómo? Y haciendo esto que probamos. Le puedes El probar opuesto, que el opuesto y el Que inverso. si A por B, es igual a por C, con A distinto de 0, entonces el B tiene que ser igual a C. Eso es lo que estamos probando. Ah, no estaba hecho. ¿Sí? Si quieren les pongo acá, demostración. Hacemos lo mismo con la otra propiedad si quieren, si no se entendió. ¿Está? Entonces la demostración viene acá. ¿Está? Es la análoga de la propiedad esa, pero para el producto. ¿Sí? La de la suma, acá tenemos la del producto. ¿Está? Y obviamente lo mismo. De acá, de esta propiedad, se va a deducir la existencia de la unicidad, perdón, la unicidad del neutro, del producto, y la unicidad del inverso. ¿Sí? De esta propiedad, de este asterisco, se deduce, de la misma manera que yo probé, o sea, háganlo ustedes en sus casas, se deduce que el inverso es único, el inverso y el neutro del producto son únicos también. Es la misma cuenta que hice yo con la suma, háganla con el producto. ¿Está? Entonces con estos axiomas tenemos todas las existencias y podemos probar las unicidades, y después todas las cuentas que ustedes saben hacer se deducen de esto. ¿Está? Por ejemplo, yo que sé, que si hacen otra propiedad que se deduce de acá es que multiplicar por 0, si yo multiplico por 0 a A, siempre me da 0, por ejemplo. Eso se puede probar a partir de los axiomas. Háganlo de ejercicio. ¿Está? Otra cosa que se puede probar que es muy útil es que el opuesto de A en realidad es lo mismo que hacer menos 1 y multiplicarlo por A, donde menos 1 sería el opuesto del 1. ¿Está? Esa propiedad también.
se deduce de los axiomas. Me estaba fijando la demostración un teorema que hizo en el 4, que es que el opuesto del opuesto es lo mismo que la letra original. Ujú, ahí va, Pero también. Esa no propiedad. logro entender bien por la definición que dice. Si se puede hacer ahora en un segundo, no sé. Profe, ¿puede volver a la página anterior, por favor? Sí. Ahí Esto está, se va a gracias. subir, ¿no? ¿Cómo? Profe, lo que tiene el neutro de la multiplicación, que tiene un inverso, que no pasa con la suma. Claro, exacto. En realidad, lo que sería el inverso para la suma es lo que se llama opuesto. Claro, pero el neutro de la suma es 0 y no tiene opuesto, o sea, es sí mismo. Sí, el cero es un mismo opuesto, ahí va, sí, sí. Claro, ahí va. Porque tener el 1 que es un neutro también, pero te queda menos 1 que vendría a ser el opuesto. Claro, O sea, el el 1 inverso. sí tiene un opuesto. Claro, el 1 sí Lo tiene un opuesto opuesto. digo y me confundí. Lo que pasa es que el inverso del 1 es el 1. Así Claro, ahí como, va, está, así ya como entendí. el opuesto del 0. O sea, así como el opuesto del 0 es el 0, porque el 0 está relacionado con la operación suma, el inverso del 1 es el 1 porque el 1 está relacionado con la operación multiplicación. Claro, ahí va, está asociado diferente, claro, mala mía. Ahí va, exacto, eso. Está. Genial. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito, vamos a llegar a los axiomas de orden. A ver, para déjenme ver todo lo que tengo que hacer hoy. No, yo creo... No, puedo hacer alguno más porque me parece que me da el tiempo. O si quieren hacemos al revés. Doy los axiomas de orden y si me sobra tiempo, volvemos a probar más propiedades de estas. ¿Les parece? Para no Sí. quedarnos, porque la clase que dedicar sí o sí a inducción. O sea que hoy tenemos que terminar con esto. ¿Tá? O sea que puede ser así al revés, ¿les parece? Hacemos. Voy paso a los axiomas de orden y las consecuencias de los axiomas de orden y después si nos sobra tiempo hacemos alguna propiedad más. ¿Está? ¿Les parece? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, a ver, los axiomas de orden son los que vienen ahora, que son 3 axiomas más que se agregan a estos 6. Son 3 más. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos un subconjunto de R, que le voy a llamar R más. ¿Sí? Eso es una R con un más arriba, no sé si se ve bien. Vamos a escribirlo bien porque es importante. ¿Sí? Tengo ese conjunto que le llamo R más, ¿sí? Que es un subconjunto de R. ¿Tá? Y que se llama el conjunto de los reales positivos. ¿Tá? Números positivos. ¿Tá? Y cumple las siguientes axiomas. ¿Tá? Profe, ¿qué dice el conjunto de los qué? De los números. ¿Tá? Y cumple estos axiomas que voy a escribir acá. ¿Tá? Que son el axioma 7, el axioma 8 y el axioma 9. ¿Tá? El 7, ¿qué dice? Dice que si tengo dos números que están en este subconjunto que le llamé R+, ¿tá? Entonces la suma también está en R+, y el producto también está en R+. ¿Sí? O sea que este conjunto es como se puede decir que es cerrado por sumas y productos. ¿Sí? Si yo sumo dos cosas que están en R+, está en R+. Y si yo multiplico dos cosas que están en R+, el producto también cae en R+. ¿Se entiende? O sea, si lo piensan con lo que ustedes ya saben que es R+, que son los números positivos, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si yo sumo dos números positivos, el resultado es un número positivo, y que si yo multiplico dos números positivos, el resultado es un número positivo. ¿Ah? ¿Sí? Ese es el 7. El 8, ¿qué dice? El 8 dice que si tengo un x distinto de 0, ¿tá? Un x que esté en R+, pero que además sea distinto de 0, ¿tá? No, perdón.
me equivoqué. Tengo un X cualquiera distinto de 0. Entonces lo que va a pasar es que o el X está en R+, o el menos X está en R+. ¿Se entiende? O sea, lo que dice es que yo agarro un número cualquiera, ¿sí? Y entonces, si ese número no es el 0, o es positivo o es negativo. Si es negativo es porque su opuesto es positivo. ¿Se entiende? Intuitivamente lo que estamos diciendo. Una O sea, pregunta, es la profe. sí, es la propiedad esta, de que si yo tengo el 0 acá y acá están los positivos, acá están los negativos. O sea, si mi X está acá es porque es un menos X, que está del otro lado, es el que es positivo, y si mi X está de este lado, ya está, este es el que es positivo. ¿Y Esa- no sería sí. R menos? No, menos X. Cuan- Menos X es el opuesto de X. ¿No tendríamos que aclarar que X pertenece a R? Sí, Lo sí, que todos preguntó el están, compañero, todos están dentro de R. Ay, profe, tenía la lo que voz. preguntó el compañero fue que vos pusiste R+, por ejemplo. Sí, sí, esperen Ese- un segundito, pará porque se están mezclando, me están mareando. Pará. A ver. Si Vamos, X vamos no a, pertenece vamos a a- R+, Alguien me y preguntó lo si no tenían que opuesto ser reales. pertenece. Sí, son reales porque todo lo que estoy haciendo está dentro de R. ¿Está? Primera cosa. O sea, el X es un real. ¿Sí? Contesto la pregunta del que me preguntó lo de los reales, la muchacha que me preguntó eso. Sí, Y sí. después la otra pregunta que me hicieron, no tiene que ser R menos. O sea, el X tiene que estar tiene nada más que ser un real cualquiera que es distinto de 0. Entonces, o el X es positivo, o el opuesto de X es positivo. Eso es lo que dice el axioma 8. Ahí va, ahora entendí. ¿Sí? Y el otro axioma, el 9, lo que dice es que, porque vieron que el axioma 8 me dice, bueno, si el X es distinto de 0, entonces pasa esto, pasa lo otro. Y otra cosa que es importante es que, pero no ambos, ¿está? O sea, ambos no pueden estar en R+. O sea, solo uno de los dos está en R+. Exclusivo, Y excluyente. luego es uno exclusivo, ahí va. ¿Está? Y el axioma 9 lo que dice es lo que pasa con el 0. ¿Está? Y el axioma 9 lo que hace es decir que el 0 no está en R+. ¿Sí? Lo que hacemos es decir que esta porquería me dice el 0 no pertenece a R+. ¿Está? O sea, lo construimos así, de forma que decimos que el 0 no es positivo. ¿Se entiende entonces? Profe, ¿y estos axiomas 7 y 8 también los puedo definir en vez de poner R+ como R-? Claro, si querés puedes hacer R- también, ¿sí? Porque R- cumple lo mismo, cumple que es cerrado por sumas, cumple que es cerrado por productos. No, R+, R- no es cerrado por productos. No, Claro, no lo pues puedes hacer. después. Ahí va, No lo ya puedes. entendí por qué. Profe, Sí, yo tengo una duda en la anotación del axioma 7. del 7, Dice dale. X más Y perteneciente a R+, coma, XY perteneciente a R+. No Sí, entiendo eso. que son dos cosas distintas. O sea, vos tenés, antes del entonces es tu hipótesis, ¿sí? O sea, vos lo que sabés es que tenés dos números, que son el X y el Y, y que esos números son reales positivos. Eso es lo que sabés. Lo que te dice el axioma es que entonces pasan las dos cosas que están después del simbolito de entonces. O sea, pasa que el X más Y es un real positivo también, y pasa que el producto de X por Y también es un real positivo. Las dos cosas. Está, o sea, es el ¿Sí? producto. Es el producto. Acá es la suma, Está. y en el otro lado Bien. es el producto. Bien, muchas gracias. No, de nada. Entonces, estos axiomas lo que hacen es permitirme ordenar los números. Entonces podemos definir un orden, o sea, el simbolito de menor que ustedes conocen de siempre, se puede definir a partir de estos axiomas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para definir un orden acá? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos dos números cualquiera que sean reales, y entonces vamos a decir que el X es menor que el Y, sí, solo sí, cuando ponemos un sí, solo sí, acuérdense que se cumplen las dos cosas, ahí esta es la definición, sí, solo sí, el Y menos el X tiene que ser un elemento que esté en R+. Esa es la definición de que el X sea menor que Y. Yo tengo la construcción de R+, porque es el conjunto que cumple el axioma 7, el axioma 8 y el axioma 9, eso es R+. Y entonces una vez que tengo el conjunto R+, y agarro dos reales cualquiera, ¿sí? Yo me fijo, si el Y menos X está en R+, entonces el Y es mayor que el X. Si es al revés, si el X menos Y es el que me da en R+, entonces es porque el Y es mayor que el X, el Y es menor que el X. ¿Se entiende?
Sí. ¿Sí? Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, claro, sí, sí. Con respecto al axioma 8, usted cuando hizo el dibujito, Sí. usted dijo que las X, que habían números a la izquierda del cero, no entendí, ahí me perdí, tipo, Claro, lo que serían yo los... decía es que vos tenés el 0 acá y tenés, si tu X está acá, este X ya está en R+. Sí. ¿Sí? Pero si tu X, vamos a llamarle X', si X' está de este lado, el que está en R+, es el menos X'. Ah, ahí Ese va, es ahí el- va. Bien, bien, muchas gracias. Eso es lo que yo decía. Ahí va. Entonces, tenemos esta definición de que X es menor que Y, entonces, ¿qué pasa si yo pongo el 0? O sea, ¿cuál sería la definición de que un número sea mayor que 0? X es mayor que 0, entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar? El X menos el 0, que es lo mismo que el X está en R+. O sea que sí, el X pertenece a R+. O sea que los reales positivos son los de R+. ¿Está? Y si X es menor que 0, decimos que X es negativo. ¿Sí? Acá en este caso decimos que es positivo. ¿Está? Bien. Entonces, otra vez, estos axiomas tienen sus consecuencias. O sea, a partir de estos 3 axiomas se pueden probar cosas. ¿Qué es lo que se puede probar? A ver. Profe, ¿puedes volver a la anterior un segundo? Acuérdense que yo subo esto. Ahí me está preguntando lo de R estrella. R estrella es R menos el 0. Es cuando a los reales le sacás el 0. No es lo mismo que R más. Para Luis Carlos que está preguntando en el chat. ¿Está? Bien, entonces las consecuencias. A ver, ¿qué consecuencias tenemos? A ver. La tricotomía, que dos números solo pueden tener dos relaciones. Uno es mayor que otro, o al revés, uno es menor que otro, o que son iguales. Exacto. Ahí va, por ejemplo, vamos a empezar con esa. Sí. Tenemos dos números reales. Son reales. Entonces, es cierta una sola de estas propiedades. ¿Y esas posibilidades cuáles son? Que el A sea menor que B, que el B sea menor que el A, o cuál otra? Que sean iguales. Son las 3 que pueden pasar. ¿Está? ¿Cómo probamos esto? A ver si se dan cuenta usando los axiomas cómo hacemos. ¿Qué puede pasar? Tengo A y B dos reales cualquiera. Entonces lo primero que hago es fijarme si son iguales. Si son iguales, ya está, estoy en este caso. ¿Está? Si son distintos, no. Tengo como dos posibilidades, ¿no? Tengo la posibilidad de que sean iguales o la posibilidad de que sean distintos. ¿Está? Si A es distinto de B. Entonces, si A es distinto de B, yo puedo restarlos en cualquier orden, no sé, por ejemplo, B menos A. Y yo sé que esto es distinto de 0. ¿Está? Y como es distinto de 0, le aplico el axioma 8. El axioma 8 me dice que cualquier elemento distinto de 0 o está en R+, o su opuesto está en R+, pero no ambos. ¿Está? Entonces, el axioma 8 me dice que B menos A está en R+, o que menos B menos A está en R+, y no ambos. ¿Está? Profe, ¿puede volver a repetir la demostración? Me perdí en el principio ahí. Lo que hice fue agarrar dos números cualquiera. Lo primero que hago es fijarme si son iguales. Eso ahí no necesito ningún axioma. Me fijo si son iguales, si la A es igual a la B. ¿Está? Si la A es igual a la B, ya está, estoy en este caso. ¿Está? Sí. Entonces me queda el caso en que sean distintos. Cuando son distintos, tengo que ver si estoy acá o si estoy acá. Pero, profe, ¿no podría ser que, por ejemplo, ambos sean negativos
Entonces no van a pertenecer a R+. O sea, los dos pueden ser negativos, pero la diferencia tiene, o sea, si uno es más grande que el otro, la diferencia te tiene que dar algo, o positiva o negativa, depende para qué lado estén. Claro, ahí va. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate yo que sé el -2 y el -1. ¿Está? Cuando vos haces -2 menos -1, ¿qué te da? Claro, ahí va. Está, ya entendí. Perfecto. ¿Sí? Bien, está. Entonces tenemos la posibilidad, por el axioma 8, o tenemos que B menos A pertenece a R+, o que menos B menos A pertenece a R+. ¿Está? Que B menos A pertenezca a R+, ¿qué significa? Fíjense en la definición. Si B menos A pertenece a R+, eso significa que el B es mayor que el A. ¿Está? Es la definición del orden. ¿Está? O sea, el B es mayor que el A. Esto significa que el B es mayor que el A. Y ¿esto qué es? Esto sería, si yo hago lo opuesto, esto es menos B más el A. ¿Sí? O sea que es lo mismo que A menos B. ¿Está? Entonces, por la definición del orden, ¿qué es lo que pasa? Si A menos B está en R+, el que es más grande es el A. Perdón. Entonces, ahí me distraje. Entonces lo que pasa es que el A es mayor que el B. ¿Está? ¿Está bien? O sea que sería esta posición. ¿Está? Bien, entonces esa es una de las consecuencias. Tenemos más consecuencias que me siguen representando. Perdón. ¿Otra consecuencia cuál es? A ver, por ejemplo. Es que si tenemos A, B y C reales, y A es menor que B, y B es menor que C, entonces ¿qué pasa? A es menor que C. Exacto. ¿Y cómo demostramos esta? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el A es menor que B. Perdón. ¿Puede explicar de vuelta el principio que me perdí? No hice nada todavía, solo escribí la propiedad. Eso es lo que queremos probar, porque queremos probar que si A es menor que B, o sea, yo tengo el A por acá, ay, no sé qué dice, tengo el B por acá, o sea, el A es menor que B. Y después tengo el B menor que el C, o sea que por acá tengo un elemento C. Entonces lo que quiero probar es que el A entonces tiene que ser menor que el C. ¿Se entiende? Es la propiedad de orden de los reales, que los puedo ordenar. Lo que pones con números te das más Podemos fácil. hacer es, lo que podemos hacer ahora es hacer la definición de menor. O sea, por Claro. ejemplo, A menos C es mayor a 0 y B menos C es mayor a 0. Claro, o sea, usemos lo que sabemos. O sea, sabemos que A menos B, que A es menor que B. ¿Eso qué significaba? Vamos a la definición. Si A era menor que B, eso significaba que B menos A estaba en R+. ¿Sí? Es la definición esta. Sí. O sea que B menos A está en R+. Hacemos lo mismo para el B menos C. B es menor que C, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el C menos el B también está en R+. ¿Está? ¿Y ahora qué pasa? Yo puedo agarrar estos dos números y sumarlos. ¿Sí? Y el axioma 7, ¿qué me decía? Que si yo tenía un número que estaba en R+, y le sumaba otro número que estaba en R+, vamos a buscar el axioma 7, acá está, la suma estaba en R+. ¿Está? O sea que lo que voy a hacer es aplicarle el axioma 7 a estos dos números que tengo que están en R+. ¿Está? Entonces, por el axioma 7, yo sé que B menos A más el C menos B, esto está en R+ también. ¿Está? Pero B menos A más el C menos B, ¿qué me da? Yo puedo asociar todo esto, usar la conmutativa, ¿se entiende? O sea, puedo agarrar y poner B menos A más C. ¿Eh? No sé, vos dónde Estaba en el almacén del colegio.
No se escucha. Ay, qué nervio, Juan, ¿qué habrá pasado? Creo que está con el micrófono abierto y no se dio cuenta. Y alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, esta suma, si yo uso los axiomas, los primeros 6, con los axiomas del primero al 6, o sea, el del opuesto y todo eso, y cambiar y la conmutativa, que yo cambio de lugar las cosas, yo puedo el B este que está acá, ¿sí? Usando esos axiomas, los primeros, puedo que este B se me vaya con este menos B. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Juntando todo, usando la conmutativa y conmutando. Voy conmutando las cosas. Y entonces esto lo que me queda es que el B se me va con el menos B, entonces me queda que C menos A está en R+. ¿Está? Y entonces vamos de vuelta a la definición que recuadré. Si C menos A está en R+, eso significa que el A es menor que el C, por la definición naranja esa. ¿Está? Entonces, el A es menor que el C. Y eso es lo que queríamos probar. ¿Ah? Ojo con los micrófonos, hay gente que tiene el micrófono abierto y no se está dando cuenta. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí? A veces con los gurises, bueno. Gente, los micrófonos. Creo que igual si vos sos el host, podés mutearlo. Claro, pero. Podría fijarme quién es el que está, que es verdad. Claro. Pero muteanos a todos y tipo. Claro, igual vamos a hacer el una que quiera, pregunta, nos muteamos. claro, el que quiera hablar por algo de la clase se desmutea y listo. No sé quién es el que estaba hablando. No me parece nadie como hablando, a ver. Creo que es Jimena Acevedo, me parece, porque me parece que hay algo que la está muteando y desmuteando, ¿no? Porque aparece muteada. ¿Jimena con J? No, con G. ¿Con G? ¿Jimena Meljarejo o no? No, era Acevedo, me parece. Igual ahora, por ejemplo, no estaba, pero más desmuteándose, pero creo que era eso, sí. Bueno, no sé. Si vuelve a hablar, me Que dice. tenga cuidado, la chica que estaba escuchando el audio era ella, que se dé cuenta ella sola. Bien, entonces, a ver, ¿qué otra propiedad podemos probar? A ver, vamos a ver otra más. Y con la propiedad que demostramos anteriormente se puede demostrar la transitividad también, ¿no? Claro, Propiedad ahí va. La propiedad transitiva, sí. Otra propiedad, por ejemplo, puede ser esta, que si A es distinto de 0. ¿Y existe una propiedad para cancelar? ¿Para cancelar qué? El opuesto te cancela. Sí. Solo una cosa, lo que acabamos de Esta propiedad te cancela. Pará, ya la probamos. Esta te cancela cuando tenés un producto, te cancela los A's de los dos lados, y esta otra te cancela cuando tenés la suma. Sí. ¿Sí? Esas dos son como la cancelativa, es la cancelativa de la suma y esta es la cancelativa del producto. Bien, gracias. ¿Bien? Bien. Ahora lo que pasa es que estamos más que nada con las de orden. Estamos con las cosas o sea, cómo se ordenan los números. Entonces, esta, por ejemplo, lo que dice es que yo tengo un número cualquiera que sea distinto de 0, entonces siempre el cuadrado es mayor que 0. ¿No? Cosa que nosotros ya sabemos, pero todo esto, ¿viste? Vieron que se deduce de estos axiomas nada más. O sea, no hay nada raro. O sea, metemos los 9 axiomas estos y todas las cosas que nosotros ya sabemos que pasan en los reales se pueden deducir de ahí. Entonces, ¿cómo probaríamos esto con los axiomas? A ver. ¿Quién se anima a decirme? El A es distinto de 0, ¿verdad? O sea que el axioma 8 me dice que el A es mayor que 0 o que el A es menor que 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea, A es distinto de 0, entonces por el axioma 8, o A es mayor que 0 o A es menor que 0. ¿Se podría aplicar con el axioma 7? De que si dos números mayores a 0 se multiplican, siempre te va a dar que es mayor a 0.
Exacto, entonces quedémonos con el caso 1, por ejemplo. Supongamos entonces que estoy en el caso de que A es mayor que 0, ¿está? Entonces, si A es mayor que 0, hacemos lo que dice el compañero. Aplicamos el axioma 7 y lo que tenemos es que A por A, esto me da mayor que 0. Y A por A es A cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero si A menor que 0 también. Pero Si A es eso menor que mismo. 0, a ver qué hacemos. Claro, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Si A es menor que 0, ¿qué cuenta hacemos? Si A es menor que 0, ahí yo no puedo aplicar A por A, porque el axioma 7 me dice Menos que A si por menos A. tiene que ser positivo. Claro, entonces tengo que agarrar quién es positivo. Si el A es menor que 0, el que es positivo es menos A. No entendí. ¿Cómo que menos A es positivo? Por el axioma 8. Porque Quiere decir estamos que A es asumiendo negativo. que A es menor que 0. Entonces el opuesto de A es mayor a 0. Exacto. Esto es el axioma 8. De vuelta. El axioma 8 me dice que si un número es negativo, entonces su opuesto tiene que ser positivo, porque acuérdense que cualquier número distinto de 0 o era positivo o su opuesto era positivo. Entonces, si el número es negativo, es porque su opuesto es positivo, por el axioma 8. ¿Está? Profe, Sí. ahí pusiste A menor a 0. Sí, ahí puse A menor que 0. Ok, ¿pero por qué? Porque El los separé en axioma dos 8. casos. Yo tenía dos casos. Yo tenía estos dos casos. O el A era mayor que 0, que ya lo hice acá, Ah, claro. o el A era menor que 0, que lo estoy haciendo acá. Ah, Son los gracias. dos casos. ¿Ah? Bien, entonces estamos en el caso A menor que 0. Entonces el axioma 8 me dice que si el A es menor que 0, el menos A es mayor que 0. Y ahí aplico lo mismo que recién, porque si el menos A es mayor que 0, aplico la misma cuenta. Entonces el axioma 7 me los permite multiplicar. Y puedo hacer menos A por menos A, y esto me queda mayor que 0, por el axioma 7. Y lo que pasa es que menos A por menos A me queda cuadrado también. Entonces ya llegué a que A cuadrado, no importa cómo sea el A, no importa si el A era menor que 0 o si el A es mayor que 0, en los dos casos el A cuadrado me queda mayor que 0. ¿Ah? ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá de algo? ¿Preguntas? ¿Puedes El repetir lo último es el último? acción. Eso, repetí lo último. Si podés, perdón, ¿Lo permiso. último o todo? No, lo último, ¿cómo razonaste que si son opuestos y tal? O sea, a partir del axioma eso no entendí. Claro, porque, a ver, el axioma que te dice. Partamos de que el A es menor que 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Estoy en el caso en el que A es menor que Sí, 0. Esa es mi hipótesis. Mi sí, hipótesis el es opuesto tiene que ser mayor a 0. Hasta ahí entonces, el entendí. opuesto tiene que ser mayor que 0 por el axioma 8. Ahí va. Entonces, si el opuesto es mayor que 0, lo que me dice el axioma 7, me dice que cualquier elemento que yo tenga que sea positivo, no importa que sea el opuesto de A, cualquier elemento. El axioma 7 me dice que cualquier elemento positivo, acá, el axioma 7. Si yo agarro cualquier elemento que sea positivo y lo multiplico por otro elemento que sea positivo, me queda positivo. ¿Sí? Ah, entonces falta Le un estoy paso aplicando el para axioma, corroborar. le estoy Ok. aplicando el axioma al mismo elemento dos veces. Claro, sí. ¿Está? Entonces me queda, por el axioma 7 aplicado al menos A, que es positivo, multiplicado por el menos A, que también es positivo, me está quedando esto. ¿Sí? Le estoy aplicando el axioma 7 a este elemento, al menos A. ¿Sí? O sea, el menos A. Entonces, obligatoriamente también se cumple para el A. Claro, también para el A. O sea, Pero, perdón, una pregunta. Sí. ¿No tenemos que agregar como un paso más como distributivo, o sea, distributiva de A, como sacar el -1? ¿O podemos poner directo que menos A por menos A es A cuadrado? No, lo que pasa es que, acuérdense, por cómo ordené yo la clase, yo les dije que hasta de los axiomas 6 deducían todas las cuentas que no tenían nada que ver con desigualdades, digamos. Todo eso se deducía de estas, o sea, estas que por ejemplo no probé, por ejemplo esta es la que me estás diciendo tú, la de meter el -1. Sí. Por eso, todas esas se deducen de los primeros 6 axiomas. Entonces, acá estoy asumiendo que ya las probé. Si no, como vos decís, hay que hacer la cuentita esta, de que menos A por menos A, en realidad es hacer -1 por A, por -1 por A, ¿tá? Y después yo puedo asociar acá como quiero y poner el -1 por -1 por A,
y me queda menos 1 por menos 1, que me queda 1 por A, que me queda A cuadrado. ¿Sí? Podría ser eso. Claro. Muchas gracias. Tengo una duda. ¿Por qué el axioma 7? Si el axioma 7 no era de suma. El axioma 7 es para la suma y para el producto. Dice que si vos tenés dos números cualquiera que están en R+, entonces la suma está en R+, y el producto también está en R+. Las dos. Este es el axioma 7. ¿Sí? En este caso estoy usando la parte del producto. En otros casos usé la de la suma, ¿se acuerdan? Profe, ¿cómo Acá, sabes que me... en esta propiedad de acá, usé la parte de la suma del axioma 7. Sumé dos números que estaban en R+, y me dio un número que estaba en R+. Acá estoy usando la del producto. Esta parte. ¿Ah? Pero el axioma tiene las dos partes. Tiene la parte de la suma y tiene la parte del producto. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Cómo sabes que Perdón, menos yo, 1 por menos 1 es 1? Porque el menos 1 es el número. Sí, eso sí lo puedes calcular. Ahí va, eso sí lo puedes hacer. Es decir, lo que sea por número ya lo sacamos como dividiendo, multiplicando y sumando, ¿no? No, en realidad también, o sea, si quieren también háganlo, o sea, también tendrían que hacer en algún momento probar que menos 1 por menos 1 les da 1. Tienen que probar que O sea, lo multiplicar tienen que dos probar negativos con da los primeros positivo. 6 axiomas. O sea, el menos 1 Bueno, es el opuesto del 1. sí. Usando eso, usando que es el opuesto del 1, tendrían que probar que menos 1 por menos 1 da 1. Pero, por ejemplo, lo deducen de esta, de la que menos A les da menos 1 por A, para cualquier A. Esto es cierto para cualquier A. ¿Sí? Entonces, si hacen menos 1 y el A toman el menos 1, esto les va a dar menos 1. ¿Está? Y ahí, eso es 1. Por ejemplo, yo qué sé. Hay como muchas maneras de hacerlo. Sí, díganme. Perdón, yo que te interrumpí. Igual en la parte que pusiste es menos A por menos A. Si estás diciendo que menos A pertenece a R+, por el axioma 7 ya puedes decir que pertenece a R+ la multiplicación. Sí, es lo que O sea, no hicimos. tenés por qué hacer todos los pasos. No, lo que pasa es que hay que poder justificar que esto es exactamente A cuadrado. Ah, claro. O sea, el problema no es que sea positivo, sino que es A cuadrado. Claro, lo que están preguntando es eso. O sea, en realidad eso sería menos A al cuadrado. Claro. Y hay que justificar por qué menos A al cuadrado da exactamente A cuadrado. Esa es la cuentita que está acá. Hay que hacer este tipo de cosas. Claro. Está, ahora sí. Gracias. No, de nada. Profe, ¿en ¿Ah? dónde vas a subir Sí. este pizarrón? Porque hasta ahora ¿Cómo? no lo No, tenés. no escucho. ¿Qué? ¿En dónde vas a subir este pizarrón? Lo subo siempre. Hay como una carpeta que me creó Bernardo en la que están todas las notas de mis teóricos. Yo voy y lo subo ahí. O sea, lo paso a Ta, ta. PDF ahora que termino la clase y lo subo en esa carpeta. Está, ok. Está abajo donde están los materiales, ahí están, tipo, están los teóricos de las personas que se graban y están las notas del mío porque vieron que yo el mío no lo grabo. ¿Está? Bueno, si les parece, entonces dejamos por acá un poquito antes, así pueden. Porque yo voy muy rápido, no sé si se dieron cuenta. Podés irlo bien. subiendo esto al. Vale, Sí, excelente, yo muchas gracias. lo voy a exportar a PDF sin olvidarme. Y entonces, esperen, denme un segundo. Lo que les quería decir, que la clase que viene, si quieren ir mirando para adelantarse un poquito, lo que sea, la clase que viene, la idea es que demos inducción completa. ¿Tá? O sea, empecemos y terminemos con inducción completa la clase que viene. ¿Tá? ¿De qué libro? La parte de inducción completa ¿Cómo se se estudia llama? del libro de. ¿Cómo se llama? ¿Usted recomienda? Grimaldi. No, del Grimaldi, no, del apóstol. Del apóstol. ¿Tá? Profe, una consulta. Sí, ¿eh?
¿Vamos a aplicar los 4 pasos de la inducción? ¿Cómo 4? ¿Son 2? ¿No había que hacer una demostración, una hipótesis y una tesis o algo así? Los pasos son 2, paso base y paso inductivo. El paso los pasos son inductivo 2 nada tiene más. 3 partes. ¿Cómo que tiene 3 partes? ¿A qué le O sea, sea, tenés que suponer que se Es un cumple. solo paso. Es un solo paso. Suponés que se cumple para un nene, que se demostración, cumple para el digo. siguiente y demostrás que a partir del siguiente, o sea, que a partir del siguiente con la hipótesis puedes llegar al resultado, pero en realidad es un solo paso, es una parte sola. Ahí va, por eso es un paso solo. Claro, pero él dice que tenés base, tenés hipótesis, tenés tesis y tenés demostración. Capaz que se refería a eso. Ah, va por ese lado, puede ser, puede ser. Estoy mandándolo primero por mail para subírselo, ¿está? Porque el otro día me demoré en subirlo, me olvidé que lo no había subido y demoré pila. Flaco, si me das un celular para arreglar y me lo das todo así, no podés hacer. ¿Cómo? No, perdón, disculpe, profe. Perdón. Pensé que me estabas hablando, perdón. No, disculpe. Confusión mía. No pasa nada. Bueno, clase acá. Ya lo estoy mandando, o sea que ya se lo subo, ¿está? Le subo esto ahora y ya lo tienen ahí las notas. Chao, profe, ¿Ok? nos vemos. Bueno, nos vemos, que pasen bien. No, Nos vemos la clase que Nos viene. vemos. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe.